Hola, soy Alfonso San Miguel y en este mini vídeo voy a describir las características básicas de los pastos naturales herbáceos mesofíticos. Los pastos mesofíticos son comunidades herbáceas naturales que disponen de humedad durante todo o casi todo el año, bien a causa del clima o bien porque habiendo sequía climática el suelo se mantiene húmedo por freatismo. Son pastos húmedos, siempre verdes, que no soportan mucho frío. No son pastos de puerto y pertenecen al dominio potencial de los bosques. En ese sentido, a veces son calificados de seminaturales. Son naturales porque no han sido sembrados, pero no del todo, porque necesitan perturbaciones, pastoreo, siega, fuego, para persistir y no evolucionar a matorral o bosque. El clima es favorable para la producción herbácea. Ni hace mucho frío ni hay periodos de sequía intensa. La altitud suele oscilar entre el nivel del mar y los 1800 o 2000 metros. Los bosques de su entorno suelen ser caducifolios o de coníferas de montaña. Los matorrales son más variados. Los más típicos son los espinosos de la clase Rhamnoprunetea, zarzales, espinares, rosaledas y otros, que a veces se utilizan como setos vivos. Sin embargo, también pueden ser piornales, escobonares, brezales, tojales y otros. Las buenas condiciones climáticas y la gestión pastoral permiten un buen desarrollo del suelo y generan condiciones favorables de humus, fertilidad y actividad biótica en sus horizontes superiores. La abundancia de lombrices es un buen indicador. Como no hay mucho estrés por frío o sequía, las plantas herbáceas dominantes son vivaces, perennes, pueden vivir muchos años. También por eso no necesitan tener refuerzos anatómicos especiales, no son duras ni tienen un contenido excesivo en fibra. La talla puede ser alta, pero también muy baja si el pastoreo es intenso, como sucede en los prados de diente. Los sistemas de reproducción son variados. En el caso de los prados de diente es mayoritariamente vegetativa, porque el pastoreo impide o dificulta la floración y la formación de semillas. En los prados de siega también debiera suceder lo mismo, porque la calidad del forraje disminuye mucho con la floración, y por eso conviene segar antes. Sobre suelos ácidos, pobres en fertilidad, dominan las gramíneas y graminoides, que confieren un color verde homogéneo a un pasto que suele ser de calidad mediocre. Si la fertilidad es mejor, se incorpora a la flora un importante contingente de leguminosas y otras especies, que dotan de colorido al pasto y mejoran mucho su calidad nutritiva, porque son ricas en proteínas y minerales. Además, incrementan tanto la diversidad de la flora como de la fauna, porque la mayoría son polinizadas y dispersadas por animales. La defoliación por pastoreo siega, en vez de reducir el crecimiento de las plantas herbáceas, lo acelera. Genera una hierba más tierna y nutritiva e influye en el complejo sistema de competencia intra e interespecífica que determina la estructura y la función de estas comunidades. Por eso, las especies más apetecidas y de mejor calidad, que han sido defoliadas desde hace milenios, se ven beneficiadas por la gestión, la necesitan, al contrario de lo que les sucede a las leñosas. De ese modo, el aprovechamiento racional de estos pastos es precisamente su principal herramienta de conservación, y los sometidos a un estrés moderado son los más productivos, eficientes y sustentables. El rebrote de las plantas tras la defoliación se hace a expensas de las sustancias de reserva acumuladas en los órganos permanentes, lo que suele generar una intensa mortalidad de raicillas, que incrementan el porcentaje de humus del suelo y por tanto su reserva de carbono y su fertilidad. Si el aprovechamiento se realiza por pastoreo, el ganado devuelve al suelo la mayor parte de los nutrientes mediante las heces y la orina. Además, los redistribuye y acelera sus ciclos, con lo que incrementa la eficiencia de su uso. Sin embargo, no sucede lo mismo con la siega, que suele obligar a la enmienda orgánica, el estercolado y la fertilización. Los pastos mesofíticos son sistemas productivos. De hecho, son los pastos herbáceos naturales más productivos de España y el mundo. Sin embargo, no son solo eso.
También son ecosistemas diversos, estables y estabilizadores, que sustentan niveles muy altos de biodiversidad y que prestan valiosos servicios de regulación y culturales. Por ejemplo, fijando carbono, regulando los ciclos de nutrientes o generando paisajes de altísimo valor estético y emocional. Por eso, los pastos mesofíticos son considerados paisajes culturales y sistemas agrarios de alto valor natural. También por eso, muchos han sido incluidos en el Anejo 1 de la Directiva Hábitats y son, por tanto, hábitats de interés comunitario, que es necesario mantener en un estado de conservación favorable, lo que en este caso requiere una gestión adecuada. Al no estar afectados por la sequía, la producción de los pastos mesofíticos está limitada sobre todo por el frío. En zonas libres de heladas, el periodo vegetativo puede ser prácticamente todo el año, mientras en la montaña suele oscilar alrededor de los 6 meses, de mayo a octubre. La calidad del pasto depende de la abundancia de leguminosas, que está ligada a la fertilidad del suelo, bien por las características de la roca madre, los pastos basófilos son siempre los más apreciados, o bien por una adecuada gestión. La producción cuantitativa de los pastos mesofíticos suele ser alta o muy alta, de entre 4 y 10 toneladas de materia seca por hectárea, lo que permite sustentar cargas ganaderas de entre 0,5 y 1,4 unidades de ganado mayor por hectárea. El aprovechamiento de los pastos mesofíticos se puede hacer por pastoreo o por siega. En general, se reservan para siega los pastos de fondo de valle más productivos, terrenos que hasta hace unas décadas se destinaban a una agricultura de autoconsumo. Para protegerlos del pastoreo, se emplean vallas o setos vivos de árboles o arbustos, que generan los típicos paisajes reticulados de las praderías. No obstante, es frecuente que esos prados sean también pastados antes de que el ganado salga hacia los pastos de puerto o cuando retorna de estos. El tipo de ganado más adecuado para el pastoreo de estas comunidades es el mayor, bovino o equino, que tienen distintos sistemas de aprehensión y digestión de la hierba y que generan respuestas diferentes en ella. También se emplean algunas razas de ovino, de entre las que la más característica es probablemente la lacha. Como sucede en otros tipos de pastos naturales, la principal mejora de los mesofíticos es su aprovechamiento racional. Para ello son fundamentales el conocimiento técnico, basado en la ciencia, el apoyo institucional, las subvenciones y también las infraestructuras, vallas, puntos de agua, mangas de manejo, maquinaria, eniles y otras. En este caso, además, merece la pena plantear la posibilidad de mejoras de tipo agronómico, como fertilización, enmiendas, riego e implantación de cultivos forrajeros como complemento para la oferta de los pastos naturales. La fertilización fosfórica favorece a las leguminosas y suele tener un efecto significativo cuando éstas son abundantes. El nitrógeno, por el contrario, incrementa la producción, pero perjudica a las leguminosas y puede provocar eutrofización, por lo que solo se emplea en los prados de siega y siempre con moderación, en cantidades, formas y épocas. La enmienda orgánica, que generalmente se hace por estercolado, es esencial en el caso de los prados de siega. La enmienda caliza es menos frecuente. Los pastos mesofíticos se integran en 3 grandes clases fitosociológicas. La primera corresponde a las comunidades más profundamente modificadas por la gestión, aquellas en las que se concentran las plantas especializadas en ser pastadas o segadas con intensidad. La de los prados, en sus diferentes variantes, es la clase Molinio Arrenateretea. En ella se distinguen 4 órdenes o variantes. Primero, Arrenateretalia, que incluye los prados verdaderos, tanto de diente como de siega. Segundo, Molinietalia, que corresponde a los prados húmedos, con freatismo permanente o casi. Tercero, Holoscoenetalia, prados y pastos húmedos de carácter más mediterráneo, con algo de sequía estival. Y cuarto, Plantaginietalia, prados nitrificados y compactados por pisoteo. Una segunda clase, Nardetea, corresponde a los cerbunales y pastos mesofíticos de suelos muy ácidos y pobres en fertilidad,
que también aparecen en zonas más frías como pastos de puerto. En ellos son muy escasas las leguminosas y en algunos casos domina el cerbuno, Nardus stricta. La tercera y última clase es Festuco brometea, que incluye pastos herbáceos basófilos mesofíticos y semimesofíticos, no muy transformados por el pastoreo. Son comunidades de buen valor pastoral, con cierta abundancia de leguminosas, pero no dominadas por ese conjunto de taxones especialistas que caracterizan a Molinio arrenateretea.